Otro de los submenús que vamos a ver es el submenú de imprimir. Hay dos maneras muy sencillas de acceder a él. La primera es como ya lo estábamos haciendo antes, desde el menú archivo, y aquí tenemos el submenú de imprimir, nada más le tenemos que dar clic y ya nos aparece la interfaz principal de este submenú. Si nosotros quisiéramos salir de este submenú de imprimir, hay una manera muy sencilla y es presionando la tecla de Escape y ya nos salimos. La otra manera de acceder de manera rápida a este submenú de imprimir es con un comando. Si nosotros presionamos en nuestro teclado el comando de Control más P, nos va a redirigir de igual manera a este submenú de imprimir. Ahora, es muy importante conocer este submenú porque, bueno, he conocido mucha gente que me ha comentado que no puede imprimir bien, que se le desacomodan las columnas, que no puede dejar el archivo como lo quiere imprimir, etcétera, etcétera. Pero esto por lo general sucede porque no se conocen todas las funcionalidades que nos ofrece este submenú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un botón que dice imprimir. Este es el botón que nos va a accionar el comando de poder enviar un documento a impresión. Claro, seleccionando cuál es el número de copias que queremos. Aquí donde dice impresora se nos van a desplegar todas las opciones de impresora que tenemos configuradas. Aquí hay una opción que dice Microsoft Print to PDF. Esta opción prácticamente lo que nos hace es imprimir nuestro documento pero a un archivo PDF. Es decir, no nos va a imprimir el documento físico, sino que nos va a exportar lo que tengamos en nuestro archivo de Excel a un documento PDF. Vamos a hacer una prueba. Le damos botón Escape y aquí vamos a ponerle archivo para imprimir a PDF. En ese momento, aquí nos va a aparecer la visualización previa de cómo nos va a quedar el PDF. Y si nosotros tenemos seleccionada esta opción de imprimir a PDF, entonces cuando le demos clic en imprimir, Excel nos va a enviar a esta ventana emergente y aquí es donde vamos a llamar el archivo como nosotros queramos. Le vamos a dar, bueno, yo lo voy a escribir archivo de prueba. Y después de que hayamos escrito el nombre que queramos, le vamos a dar clic en guardar. En ese momento, cuando se desaparezca este letrerito que aparece ahí, nos podemos ir a la ubicación y consultar el archivo que acabamos de guardar. En este caso yo lo guardé en mi escritorio y aquí tenemos. Si abrimos este documento, entonces nos va a aparecer el documento PDF con lo que venía escrito en nuestro archivo de Excel. Ahora, ¿qué otras opciones maneja el submenú de imprimir? Aquí abajo en configuración, prácticamente en estas opciones vamos a tener todo lo relacionado a configurar cómo queramos que quede nuestro documento. Por ejemplo, aquí en este primer seleccionable tenemos imprimir hojas activas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros seleccionamos este de hojas activas, Excel solamente nos va a imprimir la hoja en donde estemos ubicados en nuestro archivo. Si tuviéramos 10 hojas en total, si yo me ubico en la hoja 1, solamente me va a imprimir la hoja 1. Si me ubico en la hoja 2, solamente me va a imprimir la hoja 2 y etcétera, etcétera. Si nosotros seleccionamos aquí de imprimir todo el libro, entonces ahí sí se nos va a imprimir todas las hojas de todo el archivo que tengamos de Excel. Es decir, si nosotros volvemos al mismo ejemplo, tenemos esas 10 hojas en nuestro documento, se nos van a imprimir todas las hojas que tengamos. Ahora, otra de las opciones que tenemos aquí, que a lo mejor creo que es de las más utilizadas, es la de imprimir selección. Este de imprimir selección nos va a permitir seleccionar qué es exactamente lo que nosotros queramos según los márgenes que tengamos seleccionados. Por ejemplo, si yo aquí pongo la vista previa, nada más me va a aparecer este archivo para imprimir a PDF. Pero por ejemplo, si nosotros aquí, vamos a dar un ejemplo, escribimos este texto no lo quiero imprimir o no quiero que se vea. Si yo le doy control P, entonces aquí en la vista preliminar nos va a aparecer lo que tenemos en este texto. Si nosotros
seleccionamos este rango de celdas sin seleccionar este de acá y después seleccionamos la opción de imprimir selección, nada más nos va a considerar esta selección de aquí. Vamos a hacer la prueba. Si nosotros aquí tenemos normal, como vienen los márgenes predefinidos, pero si escogemos la opción de imprimir selección, fíjense cómo nada más me considera lo que nada más tengo seleccionado, claro, tomando en cuenta los márgenes que tengo predefinidos. Y de igual manera, al momento de darle clic en imprimir, aquí tenemos que volver a dar de nombre el archivo PDF, nombre de prueba 2. En el momento de ver qué es lo que nos imprime de información ese PDF, vamos a ver que nada más nos considera lo que teníamos en la selección. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? También podemos aquí seleccionar cuáles son las páginas que queremos. Aquí nosotros tenemos un paginador que nos indica cuántas páginas es la que nos va a imprimir según la información que tengamos en nuestro archivo. Y nosotros, claro que podemos navegar con estas flechitas de aquí. Si le picamos aquí, nos va a dirigir a la hoja 2. Que si ustedes se fijan aquí en la vista previa, nos aparece lo que falta del texto que se escribió en esta parte de aquí. Ahora, pero yo aquí en esta parte donde dice páginas tal a tal, aquí le podemos escribir el número de páginas que queramos que se nos impriman. Por ejemplo, si le ponemos que nada más queremos que nos impriman de la página 1 a la página 1, entonces nada más nos va a imprimir esta página de estas dos en total. Al momento en que le demos imprimir, nada más nos va a considerar este rango de páginas que nosotros estamos seleccionando. Entonces vamos a hacer otra prueba. Le voy a poner archivo de prueba 3 y listo. Entonces cuando consultemos el documento vamos a ver que solamente nos va a considerar una página. Lo podemos ver aquí, o bien si bajamos nada más nos está considerando una página. Esto es importante porque a veces no queremos que Excel nos imprima todas las páginas de cierto archivo. Pero para seguir con las pruebas voy a quitar esto de acá. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos la opción de la orientación. Podemos escoger que nuestra hoja se imprima de manera horizontal o de manera vertical. Y esto lo podemos seleccionar desde aquí. Si es una orientación vertical, el documento quedaría más o menos como se ve aquí. Si es una orientación horizontal, entonces miren cómo cambia la orientación del documento. Es horizontal, claramente. Otra de las opciones que podemos escoger es el tamaño de hoja que nosotros queremos. Dentro de los más utilizados tenemos el tamaño carta, tamaño oficio, tamaño ejecutivo o el que viene por default, que es el A4, que viene siendo prácticamente el equivalente al tamaño carta. Aquí tú puedes definir cuáles son los tamaños del papel que quieras y claro que acá tenemos más opciones un poquito enfocado a lo que acabamos de comentar hace unos momentos. Aquí tenemos la orientación, aquí tenemos el ajuste de las escalas que ahorita vamos a adentrar a eso, pero aquí también podemos escoger el tamaño de papel. Otra de las opciones que tenemos aquí son los márgenes, que estos se pueden seleccionar desde aquí. Excel te guarda prácticamente todas las acciones que vayas haciendo en cada archivo. Es tan así que aquí tenemos una que dice última configuración personalizada. Dependiendo de nuestras preferencias, nosotros podemos configurar que siempre se nos respeten estos márgenes con esta opción. Es decir, yo de la última impresión que hice, aquí me va a aparecer de la última configuración personalizada. Pero claro, también podemos seleccionar el margen que nos viene por default, que se cataloga como normal. Podemos inclusive también escoger otros márgenes, por ejemplo este que dice ancho, miren cómo se movió. O bien uno más estrecho que considera menos márgenes de esta manera. O bien nosotros aquí en esta opción de márgenes personalizados, si le damos clic, nos va a arrojar una ventana para poder personalizar exactamente el margen que nosotros queramos o que más nos convenga para la información que queremos imprimir. Aquí, moviendo estas flechitas, podemos escoger
cuáles son los márgenes, dependiendo de nuestros gustos o preferencias o necesidades. Ahora, otra de las funcionalidades más utilizadas, también creo, es esta que dice sin escalado. Esta opción lo que nos permite hacer es ajustar el contenido a ciertas dimensiones. Por ejemplo, si nosotros le damos clic aquí sin escalado, que es la opción que viene por default, nos va a respetar toda la configuración que tenemos anteriormente. Si nosotros le ponemos ajustar hoja en una página, entonces lo que va a hacer es que nos va a ajustar el contenido a una sola página. Ahora, tenemos estas dos opciones que son un poco similares a la de ajustar hoja en una página. Esta de ajustar todas las columnas en una página, esto quiere decir que todas las columnas que tengamos en nuestro documento no nos va a ajustar a una sola página de impresión. Por ejemplo, si nosotros quitamos este texto y aquí le voy a poner columna 1, columna 2, si nosotros queremos que se nos imprima esta selección, pero también queremos que todas esas columnas nos las pongan en una sola hoja, entonces aquí vamos a seleccionar imprimir selección y vamos a poner, bueno, si lo tenemos sin escalado, más o menos se visualizaría así y en la segunda hoja de esta manera. Pero si en el escalado lo ponemos que nos ajuste todas las columnas en una sola página, fíjense cómo nos comprime el contenido. Esto puede provocar que a lo mejor la información se vea un poco más pequeña o cosas similares, pero ya dependiendo de la información que estemos manejando. Y prácticamente esta opción de ajustar todas las filas en una página va a ser lo mismo. Es decir, si nosotros tenemos muchas filas por debajo de la información y escogemos esta opción, nos va a comprimir toda la información verticalmente para que nos quede en una sola hoja. Otra de las opciones es este icono de acá, que se llama mostrar márgenes. Este icono de acá lo que nos permite es de una manera relativamente amigable poder configurar los márgenes que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si le damos clic, se nos van a habilitar estos márgenes que nosotros podemos mover con el mouse. Si, por ejemplo, nosotros movemos esto hacia abajo, fíjense cómo se recorre la información y nos considera un margen mayor. Estas líneas de aquí son un poquito más por el motivo de que lo considera como columnas. Es decir, si nosotros tenemos mucha información en muchas columnas, aquí podemos delimitar el margen de cada columna. Esa es otra manera también de configurar nuestros márgenes. Entonces, es muy importante que estés en cuenta de todo lo que nos ofrece este submenú de imprimir. Y claro, también es muy importante que hagas un poco de prueba de error para que todo lo que configures en este submenú te sirva para lo que estás buscando en el documento que quieras imprimir.